Le vamos diciendo a todos que se vayan preparando para la entrevista que vamos a tener a continuación con Nahuel Esperanza, libertario uruguayo. Sí, señor, libertario uruguayo. Y lo estamos viendo en vivo en estos momentos. Así que les digo que se vayan preparando las preguntas, les digo que se vayan preparando el espíritu crítico porque se vienen 5 años de muchas noticias que quizás algunas van a ser muy buenas y otras no tanto. Antes de comenzar esta entrevista, cuando estábamos haciendo la introducción con música, comentábamos de que ya sabemos que se viene un ajuste fuerte, una vez más, que lo va a pagar el pueblo, que lo vas a pagar vos, el trabajador, vos, el jubilado, que tiene que ver, bueno, con los servicios esenciales, la UTE, la luz, el agua, Antel, el teléfono, el internet. Y bueno, ya de entrada, a partir de enero, dentro de poquitos días, ya tenemos la noticia de que van a subir los impuestos. Y algo que llama poderosamente la atención es que el presidente electo, Yamandu Orsi, había dicho, ¿verdad?, en una entrevista radial, de que no se iban a subir los impuestos. Bueno, yo creo que esto es récord de la promesa que se ha esfumado más rápido en tiempo récord, ¿no? Porque generalmente siempre se llevan 5 o 6 meses, ¿no? Desde el primer año de gobierno. Esto no, ya se sabe de antemano, ya nos enchufaron con que se van a subir los impuestos. Y yo me pregunto, quizás deben saber, ¿no? La casta política, el entorno político, que el uruguayo no se queja, el uruguayo no se moviliza, el uruguayo no se queja por nada. El uruguayo lamentablemente está enamorado del político de turno, está enamorado de su bandera política, fanatizado a muerte, a morir, ya sea del Frente Amplio, ya sea del Partido Nacional, Partido Colorado, o esta coalición que evidentemente fracasó, ¿verdad? Porque si no, el uruguayo de otra manera lo hubiese vuelto a votar y perdió la coalición republicana, que todo parece indicar que se va a terminar resquebrajando, ¿no? Ya anunció Cabildo Abierto de que va a tomar armas en el asunto y va a hacer su propio camino, y después lo que va a suceder de aquí en adelante es todo una incógnita. Lo que se avisora, y ya sabemos, está confirmado, es que van a subir los impuestos. Así que bueno, tremendo. Vamos saludando a la gente que tenemos ahí, el Pirata Carbonero, buena música, claro que sí, buena música. Gracias por estar ahí. Acá nos escribe Lola San Miguel. Y la peluca de Nahuel, dice por acá. Mirá. Qué grande. Y acá Horacio dice besito para todos. Y ahora sí, vamos a comenzar esta entrevista que queríamos hacer. Ya tenemos todo pronto, así que le damos la bienvenida al libertario uruguayo, Nahuel Esperanza. ¿Cómo estás, Nahuel? Bienvenido a Periodismo con Hansel. ¿Cómo andás, Hansel? Bueno, muchas gracias por la invitación. Ando bien, por suerte. Y bueno, viendo igual que vos todo el panorama electoral que tenemos acá en Uruguay, que anuncien subas de impuestos, un nuevo IVA personalizado y toda la cosa, nos sorprende. El anterior gobierno hizo lo mismo, dijeron que no iban a subir impuestos, y cuando apenas asumió, bueno, que no es el anterior gobierno, todavía es el actual gobierno, estamos hablando como si fuera el anterior, pero el actual gobierno, en el primer año que asumió, con la excusa de que el Frente Amplio no subió los impuestos que tenía que subir, al retirarse del gobierno en el periodo de transición, si nos acordamos bien, en el año 2020 también hubo un ajuste tarifario. Todos los gobiernos hacen exactamente lo mismo. Prometen, hablan de que no se va a subir impuestos. Creo que todos en el debate en el que Yamandu Orsi dijo que iba a subir impuestos, todos le vimos la carita de mentiroso, era obvio. Y bueno, es un poco lo que tenemos que sufrir los uruguayos en el día a día, en el año a año. Yo soy una persona joven dentro de todo, no sé qué tan joven. ¿Qué edad tenés, abuelo? 24 años tengo. 24 años. Y ya he visto varias veces las mentiras de los políticos. Bien. Así que las personas que son aún más viejas estarán muchísimo más curtidas. Las personas que tengan 40, 50, 60 años, esto de no vamos a subir impuestos, y que lo suban, ya lo vio 1000 veces. Nahuel, ahora yo te digo una cosa. Vos decís, sos una persona joven, 24 años, ya estás cansado de ver que nos mientan y que suben los impuestos, ¿no? La máquina de subir impuestos. ¿Qué pasa con las demás personas? ¿Qué pasa con el resto de la juventud? Con las personas que tienen tu misma edad o en ese entorno, de verdad, de la edad,
que están fanatizados en votar siempre a lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que percibís vos en tu entorno cuando hablas con tus pares, cuando hablas con tus compañeros de facultad, de estudio, tus vecinos? ¿Qué es lo que sentís? ¿Por qué está el uruguayo de alguna manera idiotizado en votar siempre las mismas banderas, a pesar de que nos roben los recursos naturales, a pesar de que nos construyan una papelera, sin importar de que nos vendan el puerto por 80 años o más, un disparate? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que recabás vos cuando hablás con los jóvenes? Bueno, hay una cuestión acá que Uruguay es un país históricamente ballista, por tanto tenemos bastante instaurado en el gen de la política uruguaya el ideal estatista de nuestra política y por tanto este ideal se traduce en que constantemente se está pidiendo, bueno, lo obligatorio, laico, gratuito, que lo gratuito se termina traduciendo en que lo tiene que pagar el Estado a través de la sustracción coactiva de los ingresos de las personas. Lo que veo es que en general en la juventud está bastante esta idea progresista o woke, especialmente en los ámbitos universitarios. Yo me dedico igualmente a laburar, no tanto a estudiar, aunque yo de vez en cuando me pago mis cursos y todas estas cosas, pero estoy principalmente enfocado al mercado laboral. Y veo mucho esta cultura woke, especialmente de mis amigos, mis conocidos, que son del ámbito más universitario. Lo veo todavía más agudizado, toda esta cultura progresista, por la cual están todas estas nuevas ideas postmodernistas de, bueno, todo esto del tema de la ideología de género, todo el tema de, bueno, el paso ilegal, todas estas cuestiones que se vinieron instaurando a través de los gobiernos del Frente Amplio y que vienen muy asociadas a la izquierda. Pero igualmente, también un fenómeno que veo particularmente hoy en día, y esto es hablando principalmente con gente de mayor edad, pero también lo he visto porque yo vengo un poco en la militancia liberal, libertaria, y aproximadamente desde el año 2017, fácil, capaz un poquito antes, pero desde mis 16 años ya vengo un poco en esta movida un poquito liberal libertaria, y lo que sí veo es un crecimiento de las ideas libertarias o ideas quizás un poquito más de nueva derecha, que ahí sí podríamos discutir un poco de qué se interpreta como derecha, pero hablando de lo que es un poquito más para el lado liberal, del liberalismo económico, cada vez hay sí más jóvenes que son afines a estas ideas. Y esto es algo que sí veo hablando con gente de mayor edad que dice que hace unos años esto no era así. Y yo personalmente, en los círculos más jóvenes, veo también un crecimiento de estas ideas. Yo en su momento, creo que fue en el año 2018, que con un grupo de amigos habíamos fundado la JUL, que era la Organización Juvenil Uruguaya por la Libertad, y la verdad era muy complicado cruzarse gente liberal, gente libertaria, y hoy en día es muchísimo más común. Y también en aquellos tiempos, me acuerdo de la campaña 2019, los grupos libertarios estaban muy dispersos, disgregados por los distintos partidos políticos, y para estas elecciones se logró, hubiera un partido libertario, ahora hay nuevas agrupaciones que están surgiendo, y de a poco se va amoldando una línea política libertaria como movimiento social que de a poquito va aflorando y que está captando mucho un público muy juvenil, que hace unos años atrás no lo veía tanto, y hablando con personas de mayor edad también lo voy confirmando. Así que veo que hay una tradición en Uruguay sí de que la juventud esté más tirada a la izquierda, pero hoy en día no diría que es un fenómeno esté agudizado, sino que inclusive se está retrocediendo en ese fenómeno. ¿Sabés que me hiciste recordar las palabras de una persona que entrevisté hace poquito tiempo? También, gran liberal, gran libertario. Estoy hablando de Rodolfo Fattoruso, que dentro de poquito va a sacar un nuevo libro, si no me equivoco, a mediados del mes de enero o a principios del mes de febrero. En la entrevista él me dijo que hace unos 10 años o más él era una persona sola en el desierto, con su palabra, pero hoy encontraba que mucha juventud sí estaba escuchando con atención y analizando y procesando estas ideas liberales a causa de lo que estamos viendo, ¿no? La realidad es atronadora. Estamos viendo un sistema que siempre da falla, siempre hay excusas. Por supuesto, ahora vivimos una pandemia, ¿no? Pero creo que siempre hay cosas que se pueden mejorar, que son esenciales para los uruguayos, como tiene que ver el salario, como tiene que ver la canasta básica, lo que come el uruguayo. No estamos hablando de tirar manteca del techo, son cosas básicas. El agua, lo que hemos vivido con el agua, que aquí, por supuesto, ya entra en complicidad los gobiernos anteriores del Frente Amplio, que estuvieron 15 años viviendo con vacas gordas, bonanza económica, superávit en todas las cajas, y sin embargo no pudieron solucionar
muchos de los temas que llevan en su bandera, como la pobreza, una buena educación para el hijo del trabajador, y podemos seguir, ¿verdad?, con esa lista de promesas incumplidas. Pero Rodolfo me decía eso, ahora la juventud parece escuchar con atención este discurso liberal, ¿verdad? Porque ya está de alguna manera cansado de lo que se viene realizando gobierno tras gobierno. Pero si bien estamos hablando de esto, hay personas que todavía no les cierran las ideas libertarias, y acá por ejemplo tenemos una persona que nos comenta, que dice lo siguiente: entiendo que no es lindo subir impuestos, pero al actual gobierno le tocó la pandemia y con eso no podés. Los libertarios ven todo con mucho idealismo. ¿Qué tenés para decir, Nahuel, de ese mensaje? Bueno, creo que ahí hay un tema interesante, porque el ajuste tarifario se dio apenas asumía el gobierno. O sea, no fue un ajuste tarifario que se dio en un contexto de pandemia prolongada ni nada por el estilo. Bien. Un ajuste tarifario que se anunció durante el periodo de transición, fueron justificándolo, y en el momento en el que se asumió, sí, después a las 2 semanas tocó todo el tema de la pandemia y todo esto que, bueno, lo venían anunciando desde antes de la pandemia. Así que, bueno, no creo que sea un tema en el cual se pueda justificar a través de la pandemia. Es más, a través de la pandemia se tomaron varios préstamos, mismo con el Banco Interamericano de Desarrollo, con vencimiento 2029, con vencimiento 2034, por cual es deuda que estará pagando el próximo gobierno y dentro de 2 gobiernos también. Y bueno, y si dejamos la pandemia de lado, por ejemplo, yo estuve investigando el Plan Avanzar, que el Plan Avanzar vino con 240 millones de financiamiento de dólares del gobierno anterior, a través de los artículos 411 y 412 de la Ley de Urgente Consideración, que ya, claro, que la Ley de Urgente Consideración no cambió la vida de prácticamente nadie en Uruguay. La urgencia no se notó en Uruguay. Bueno, pero a través de estos artículos se creó el fideicomiso de la DINISU, que es la Dirección de Integración Social Urbana, por lo cual se habilitó, además, que tomaran más préstamos, le asignaron 240 millones de dólares más, totalizando 480 millones de dólares destinados a la política de vivienda. Y hace un par de meses, que de hecho este plan iba a estar ejecutado en un 90%, habían anunciado el año pasado, va ejecutado menos del 20%, y hace un par de meses tomaron 60 millones de dólares más. La pandemia terminó hace tiempo. Estos préstamos se siguen tomando. Nos seguimos endeudando con el Banco Interamericano de Desarrollo. Nos seguimos endeudando con mecanismos multilaterales de crédito. Y este ejemplo particular es un endeudamiento que fue firmado por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y también por su hermana, que fue quien quedó a cargo de la DINISU, Florencia Arbeleche. Ahí no tenemos la excusa de la pandemia, por ejemplo. Tremendo. Esto fue en este año, y tenemos el tema de que, primero que nada, no cumplieron con lo que tenían que cumplir, porque si además me decís que ejecutaron los 480 millones de dólares, tienen avanzadas de las 108 obras, no sé, 90 al menos, que no tienen finalizadas ni siquiera 20, creo que 22, no tienen finalizadas ni siquiera 25, 22 que andan en etapa avanzada, no finalizada. O sea, no tienen ni un 25% avanzado de las obras y se siguen endeudando. Y estas deudas también van para el siguiente gobierno. Y así nos venimos manejando con todo. Así se manejó el Partido Colorado, así se manejó el Frente Amplio y así se maneja este gobierno. Que de hecho hay un tema interesante sobre lo que vos hablabas, porque vos hablabas de los gobiernos frentamplistas que tuvieron un auge de las commodities, con un contexto internacional bastante favorable para el Uruguay, en el cual aumentó el endeudamiento, lo cual es una cosa increíble, porque en el primer gobierno del Frente Amplio se aumentó la deuda en prácticamente un 300% proporcionalmente. Si no recuerdo mal, se había dejado un 0,9% de déficit y aumentó aproximadamente al 3% del déficit. Y en un país que ya venía en crecimiento, porque al dejar el gobierno Jorge Valle venía ya en una tasa de palo de hockey, se le dice en la estadística, venía el crecimiento, venía reduciéndose la pobreza, y bueno, esta tendencia continuó a través del primer gobierno del Frente Amplio, y se siguieron endeudando, lo cual es increíble. Fue una oportunidad histórica para que Uruguay realmente en las cuentas fiscales entrara en superávit, se pudiera realmente destinar los recursos a lo que se tiene que destinar, y aprovecharon para endeudarse más, lo cual es una cosa increíble. Tremendo. De hecho, inclusive Tabaré Vázquez dijo que Mujica en su momento le dejó el país con peores números que Valle. Exactamente. Es una cosa increíble. Increíble, ¿no? Se terminó traduciendo en que cuando
terminó todo este contexto favorable internacional y el Frente Amplio siguió con las mismas políticas. En su último gobierno prácticamente tuvimos estancamiento económico, no hubo crecimiento. Tremendo, tremendo. Mientras te estamos escuchando, ¿verdad? Los datos están arriba de la mesa. Ahora es increíble cómo esto no perdura en la conciencia colectiva del uruguayo. Cómo el uruguayo tiene poca memoria. Es increíble cómo nos olvidamos de estos hechos que tienen que marcar una agenda, ¿no? Tienen que generar un impacto en el trabajador, el que se va a tomar un ómnibus, el estudiante que tiene que viajar hasta la universidad, y si viene desde el interior, más todavía, porque el esfuerzo es el doble, el triple. Como esto no nos mueve nada adentro, para nada. Y acá mandan un mensaje, Nahuel, mirá, nos escribe Lola San Miguel y dice: Nahuel, ¿es decir que Uruguay está sobreendeudada? Pregunta, ¿no tiene crédito para el futuro? Bien, ahí hay dos preguntas. Crédito para el futuro hay, sí, o sea, Uruguay es un país con capacidad de endeudamiento. Si no recuerdo mal, nuestro rango inversor es de triple B, o sea, está bien dentro de todo. Y, o sea, capacidad de endeudamiento tiene Uruguay. Porque Uruguay, ¿por qué tiene capacidad de endeudamiento? Porque paga en fecha. Este es básicamente el motivo por el cual Uruguay tiene capacidad de endeudamiento. No es como, por ejemplo, el caso argentino, que no le ha pagado el FMI, el Fondo Monetario Internacional, por poner un ejemplo. Ahora, ¿cuál es el problema? Un país pequeño como Uruguay debería estar endeudado, debería tener déficit fiscal, debería tener este tipo de endeudamiento, como puso un ejemplo tan concreto como la política de vivienda del Plan Avanzar, en el cual no se ejecutó el presupuesto y aún así se tomó más endeudamiento. Yo creo que ahí hay un tema, primero que nada, de moralidad y por otro lado de la ejecución de los fondos públicos. Sin siquiera ser ejecutado adecuadamente los fondos públicos, se sigue tomando endeudamiento. Por eso puse este ejemplo tan concreto, que este ejemplo lo podemos ver tanto a nivel nacional como a nivel de las intendencias. Acá en Montevideo, yo soy montevideano, tenemos una intendencia que está prácticamente quebrada, que recauda casi $2 millones por día, está quebrada, y tenemos las calles sucias. Y hace poco inauguraron un nuevo centro con perspectiva de género y LGBT, y luces de colores, y escenario, y show, y viene Larry Expósito y le pagan más de $350.000 y que haga todo su show. Y mientras tanto, se siguen las cuentas en números rojos. Y esto se da tanto en gobierno nacional como se da también en las intendencias. Ya que hablamos de las intendencias, podemos hablar de cómo está funcionando el marco normativo en Uruguay, que creo que ahí está el tema de fondo. El Estado uruguayo, entendido como el ente que manipula, o sea, el monopolio de la violencia física sobre el territorio uruguayo, y que se brinda a sí mismo de ciertas instituciones, estas instituciones, a través de la ley, deben ser reguladas, deben ser protegidas a través de un marco normativo jurídico que evite el abuso. Y eso es lo que no tenemos en Uruguay, por un lado en el lado económico, pero por el otro lado en favor de los políticos, porque los políticos no tienen ninguna consecuencia en caso de un sobreendeudamiento, pero tampoco en casos de corrupción. Por ejemplo, tenemos el caso de la Intendencia de Artigas, que fue lo que hicieron cuando se destapó todo el escándalo de corrupción y todo lo que sucedió. No hicieron nada, una burla total al uruguayo. Peor que eso, porque hay una ley que cuando renuncia un político cobra el 85% de su sueldo durante más de un año. De esta ley se aprovechó, por ejemplo, Carolina Cose para hacer su campaña para la Intendencia, se aprovechó Gurméndez, se aprovechó Alfi, se aprovechó Costa y Lara. ¿Y quién se aprovechó? Caram. Porque a Caram no lo echaron. La Junta Departamental se juntó tempranito en la mañana, antes de que fuera juzgado. ¿Y qué hizo? Fue Caram, pidió una renuncia. ¿Y qué hizo la Junta Departamental? Levantaron las manitos todos los blancos y Caram, te aceptamos una renuncia. ¿Para qué? Para que pueda cobrar el 85% de su sueldo como intendente por haber renunciado y no haber sido echado. Tremendo. Y así se está manejando todo. ¿Cómo no le hierve la sangre al uruguayo al saber estas cosas? Explícame eso. ¿Cómo puede ser que no nos hierva la sangre? Y al que vive en Artigas más todavía, ¿no? Porque en las intendencias debe ser abismal el robo que se debe hacer, ¿no? En nombre del departamento, en nombre del pueblo, en nombre de la calidad, y se la llevan toda. Y después, cada tanto, se filtran estos robos que hacen, ¿no? Es tremendo. ¿Cómo puede ser que no le hierva la sangre al uruguayo, Nahuel? ¿Qué es lo que le pasa al uruguayo?
Yo creo que en general vivimos en una sociedad bastante dormida, es muy multicausal este tema. Anestesiada, totalmente. Totalmente anestesiada, muy acostumbrada a estos sucesos. En el interior es muy común el tema de la corrupción a través de las intendencias. De hecho, para mucha gente del interior le interesa más las elecciones de 2025 que estas de 2024, porque ahí se juegan más cosas, hay más grupos políticos, y hay un vínculo más directo con los intendentes también. En Montevideo no se da tanto esta cultura con las intendencias como sí se da en muchos departamentos del interior. De hecho, Valentina Dos Santos, después de que sucedieron todos estos escándalos, siguió organizando fiestas y repartiendo plata y shows como si nada. Y mucha gente siguió asistiendo a los shows y todo como si no pasara nada. Hay como una especie de casi feudo, por así decirlo, en varios departamentos del interior. Podemos hablar de los Carame en Artigas, de los Vidalín en Durazno, podemos hablar de Antía Maldonado. O sea, se repite en muchos departamentos de Uruguay, y es una cultura política pero que permea en la sociedad. Y creo que ahí hay un tema de cómo a través del tiempo en Uruguay se ha desculturizado políticamente o ha entrado como en una especie de solipsismo, como que la gente piensa en sí mismo, no piensa tanto en la política ni en informarse de la misma. También las instituciones no buscan que haya un verdadero pensamiento crítico. Yo creo que, por ejemplo, pensamiento crítico tendría que ser una materia en las escuelas, en primaria, y que no se enseña adecuadamente tampoco en la filosofía a través de secundaria, dado que lo que se hace generalmente es hablar de los filósofos, de los socráticos, de los presocráticos y toda esta cuestión, cuando realmente se debería buscar un ejercicio más práctico del pensamiento crítico y que debería empezar ya desde la infancia. Y al no incentivar este pensamiento crítico, creo que el uruguayo generalmente no se suele preguntar el porqué de las cosas y no suele haber como esta actitud proactiva de tratar de llegar al fondo de la cuestión. Y creo que viene un poco por ahí, y hay como un cierto desencanto que también es generacional. Estamos muy en esta era del Instagram, del TikTok, y tenemos un consumo muy rápido, muy efímero, muy en esta dinámica de queremos todo el ya, queremos el todo ahora, y no nos paramos a meditar, no nos paramos a pensar. Cada vez menos gente se pone a leer, por ejemplo, un libro, mucho menos un libro en físico. Somos muy del podcast, o ni siquiera de eso, muy de el reel, resumirme todo en un minuto y medio, información fácil, información digerible. Y creo que eso es un mal de nuestra sociedad, porque también hay cada vez más niños que están entrando en esta dinámica. Es común que se le dé a niños tablets, y con niños hablo niños de 3 años, de 2 años, de 4 años. Y el cerebro humano no está acostumbrado a esta dinámica. Nuestro cerebro, tenemos prácticamente el mismo cerebro que teníamos hace 1000 años, hace 2000 años, hace 10.000 años teníamos prácticamente el mismo cerebro. Por ejemplo, lo común es que terminemos de desarrollar nuestra corteza prefrontal aproximadamente a los 25 años y empezamos a votar a los 18 años, y nuestra corteza prefrontal es la que regula toda nuestra parte de, por ejemplo, no tener impulsos, de tener decisiones más racionales. Y en esta sociedad en la cual se incentiva tanto la segregación de dopaminas, de endorfinas, serotoninas, en las cuales estamos constantemente activos, y es prácticamente una sociedad drogadicta, pero drogadicta del consumo, de distintos tipos de consumo. Puede ser refresco, puede ser azúcares, puede ser grasa, puede ser el Instagram, puede ser el TikTok, un montón de cuestiones que nos vuelven una sociedad constantemente hiperconsumista, porque yo creo que ya no estamos en una sociedad consumista, sino que ya estamos en una sociedad hiperconsumista con tendencias drogadictas inclusive. Y se ve mucho en la calle, se ve mucho en la calle, es increíble el olor a marihuana que hay a toda hora. Yo no tengo nada contra la gente que quiera fumar, respeto, por supuesto, la libertad de cada persona, pero también uno espera que respeten la libertad de uno, ¿no? No podés ir a la plaza con tu hijo o con la abuela, porque hay tremendo olor a marihuana y no le podés decir nada a nadie, ¿no? Porque ¿qué le podés decir? Y algo que me preocupa muchísimo es que la marihuana también se está utilizando mucho, y otras drogas capaz, como salida a este callejón sin salida que parece ser este sistema que está metido el Uruguay, ¿no? Con trabajos, salarios
mínimos desastrosos, salarios de hambre, que no te da ni para pagar un alquiler, no te da ni para hacer un surtido bien, no te da, olvídate de tomarte vacaciones, tenés que vivir para trabajar y pagar los impuestos. Entonces, claro, querés viajar, ¿no? Querés salir de esta realidad asquerosa, y si vivís en Montevideo, querés escaparte de esta ciudad totalmente sucia y abandonada. Entonces yo te quiero preguntar, vos hoy hablabas de la educación, Nahuel. Yo creo que la educación, creo que es una herramienta fundamental para todo ser humano, pero principalmente para los más chiquitos, para los que están recién haciendo sus armas, para tomar buenas decisiones y para que no le vendan cualquier pescado podrido y se lo crea, sino que tenga espíritu crítico, eso que vos hablabas. Vos contame, ¿qué estás estudiando y cómo es la educación en Uruguay? ¿Cómo la ves? ¿Qué te pareció también la transformación, entre comillas, educativa que tuvo el Uruguay y que está llevando adelante este gobierno de retirada? Bien, como te comenté antes, estoy más enfocado en lo que es el mercado laboral, en trabajar. Yo trabajo desde los 18 años. Primero trabajé en lo que es más que nada el sector eólico. Soy técnico en aerogeneradores, especializado en palas de rotor. Me formé mientras iba trabajando. Ese es un laburo en el que trabajé hasta los 22, 23 años. Lo dejé para poder volver a vivir en Montevideo. Dado que, bueno, mientras laburaba en eso, estuve viviendo en varios departamentos, pero bueno, mi familia me precisaba acá en Montevideo. Y bueno, posteriormente a eso, yo a partir de lo que fui generando, me fui pagando mis cursitos. Soy productor, laburo como productor y también Bien. como community manager. Tengo mis estudios en marketing, ciertos estudios en periodismo. Como sonidista voy a hacer un curso de un año el año que viene para tener un papelito que diga que soy sonidista. También he trabajado como sonidista. Yo vengo un poco más del palo de la educación privada. O sea, yo pagarme mis estudios, mis propios cursos, irme diplomando de distintas Ok. cosas, y estoy un poco en esa. De hecho, uno de los últimos diplomas que tengo es de la Fundación por el Progreso, que me tomé un curso de... La Fundación por el Progreso es la dirigida por Axel Kaiser, el liberal libertario más conocido de Chile, que la última clase de hecho la tuve con él, y fue básicamente de historia y filosofía política, y yo básicamente lo que estoy buscando constantemente es Te vas formar. formando vos te vas formando, te vas haciendo tu propio camino, pero contame, vos hiciste la escuela y tuviste que ir al liceo. Sí, 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 ¿Y sí, qué te o sea, parece lo que te daban a vos? ¿Qué te dejó algo que te sirva? Porque ¿sabes qué pasa? Hay mucha gente que dice, sí, no, qué macana, los adolescentes no terminan en el liceo. Pero vos te pones a ver lo que le enseñan a los chiquilines y un niño, un joven de 15 años, no es tonto, se pone a ver lo que le quieren dar y lo primero que piensa es, ¿para qué me sirve esto? Cuando el mundo está pensando en robótica, cuando el mundo está pensando en eso que tú nos hablás, en comunicación, en marketing, ¿para qué nos sirve temas? No voy a hablar de una materia porque creo que cada materia tiene cosas interesantes, pero hay elementos que no sirven para nada. Y ni que hablar, ¿no? Cómo manipulan la historia, que te cuentan lo que ellos quieren y otra parte no te la cuentan, o si te la cuentan disfrazada. ¿Cómo ves vos, qué recordás sí. vos de la educación que tuviste en la secundaria, en Bueno, la escuela, o de tus sobre esto allegados? de que hablas de que hay una historia que se cuenta a través de los mecanismos coercitivos del Estado, primero que nada, yo soy de la idea de que tiene que haber currícula libre, que cada centro educativo ofrezca una currícula, capaz que con un lineamiento muy básico de lo que se debería enseñar, pero mismo a través de las acreditaciones eso ya se logra, es propia competencia de mercado, de lo que el mercado valora que es más socialmente necesario para la sociedad. Entiendo que tendría que haber más autonomía en las escuelas y sobre esto de una historia que se brinda. De hecho, me acuerdo que yo estaba en quinto de escuela cuando ganó la presidencia José Mujica, cuando asumía, y a mí mismo me acuerdo que las maestras me decían que fue un héroe que luchó contra la dictadura. Ya más crecido fue que estudié por mi propia cuenta y descubrí que eso era mentira. Y en cuanto al tema político, que es muy particular, desde la escuela somos muy enseñados en la gesta artiguista, en todo lo que es el vallismo, y no se cuenta mucho más otra historia, pero ya se te llena la cabeza mucho con el tema del vallismo, con Valle. Yo considero que tuve una buena formación dentro de todo en la escuela. También yo iba a escuela de 8 horas, también fui a la escuela número 35, la escuela de Guatemala, estaba todo el día ahí metido. También mi madre me incentivó mucho lo que es la lectura, y creo que ahí también hay una doble parte, porque por un lado podemos hablar mismo de las instituciones educativas, pero también tiene que haber un rol importantísimo
de educación Claro. desde la familia, desde la casa. Sí, En realidad, las escuelas son más bien centros de enseñanza y la verdadera formación tiene que venir desde la propia casa. Y bueno, totalmente. ya entrados en el liceo, sí recuerdo perfectamente que ya se empieza a dar revolución industrial, niños explotados, los males del capitalismo, marxismo. No te nombran Mises, no te nombran Hayek, no te nombran Adam Smith, pero Marx y Engels, el manifiesto comunista, lo tenés servidito. Von Bauer, la persona que refutó a Marx, no, todo eso no existe. Menger, utilidad marginal, escuela austríaca, no, todo eso no existe. A vos te vamos a dar Marx, Engels. Esa es la versión de la historia. ¿Y qué hay del otro lado que no es Marx y Engels? Un montón de capitalistas opresores, un montón de capitalistas que esclavizaron a niños. ¿Y qué hicieron Marx y Engels? Hicieron que hubiera una internacional socialista para que hubiera sindicatos y que vos tuvieras tus 8 horas. No importa que, por ejemplo, todas estas leyes de 8 horas las vacaciones y todo vengan desde antes de que en Uruguay, por ejemplo, hubiera PET-CNT. No, todo eso no importa. Esto es gracias a los logros del sindicalismo. Y bueno, sí veo, pero que es parte de las propias leyes en Uruguay, que hay un monopolio de la currícula educativa a través de ANED y que veo ahí verdaderamente el problema de fondo. Creo que los propios profesores deberían competir entre ellos y ver qué es lo mejor y que cada centro educativo construya con autonomía. Veo bien las asambleas docentes que discutan todo lo que quieran discutir, pero el tema es que cuando vos tenés centralizada la educación en un mecanismo monopólico, que por un lado centraliza la currícula educativa y por otro lado centraliza todo lo que es la oferta educativa, que es lo que genera, bueno, tenés un montón de personas que, por ejemplo, de la nada te hacen paro. Yo, por ejemplo, en tercero de liceo me acuerdo que estuve 2 o 3 meses en clase, Tremendo. entre paros y que había reformas en el liceo. O sea, me perdí prácticamente un tercio del año. O sea, yo tenía 14 años. O sea, a mí, yo viendo en retrospectiva, me parece una locura todas esas cosas. Y la falta de pensamiento crítico y todo esto que vos comentás, me gustaría hacer, si me permitís y si no se va el tiempo, Adelante. una reflexión con todo el tema que vos mencionabas de la marihuana. La ley de marihuana es la ley 19.172, que fue una ley que se impulsó. El primero que impulsó, de hecho, el autocultivo de marihuana fue la calle Pou. Esa ley la rechazaron las mayorías del Frente Amplio y luego en el gobierno de Mujica se hizo una nueva ley de marihuana que básicamente lo que impulsó fue que se vendiera marihuana recreativa a través de las farmacias y que prácticamente se generó un oligopolio en el que, por ejemplo, ahí entró Sartori como una de las personas que aprovechó la oportunidad, vio el curro y entró dentro de este oligopolio. Pero básicamente se generó un oligopolio en el cual se hiperreguló a los clubes canábicos. Se metió el Estado, una vez más. Se impulsó desde el Estado. Y quiero hablar de esto por el tema del pensamiento crítico. ¿Qué pasó cuando se empezó a implementar esta ley que fue ya en la transición entre el gobierno de Mujica y Tabaré Vázquez? Tabaré Vázquez estaba en contra del tema del tabaquismo y de la marihuana y no le dio mucha prioridad. No se hizo una buena campaña de prevención desde el Estado, pero se empezó a vender marihuana en las farmacias. Y al mismo tiempo, el Estado se metió en el negocio de la marihuana, pero no en la industria del cáñamo, de poder hacer papeles, en la industria del aceite canábico. No, te vendemos bolsitas en la farmacia para que vos te fumes tu pasito, porque nosotros somos la izquierda, está todo re bien. Fue eso básicamente lo que se vendió. Y después un montón de jóvenes, y como digo, es importante el tema del desarrollo de la corteza prefrontal y de nuestro cerebro, salieron a defender, porque lo he visto 1000 veces. El gobierno de Mujica, ¿saben que tuvo bueno? Legalizó la marihuana, la maruja. Y después preguntas, ¿y qué más tuvo de bueno? No sé, pero legalizó la marihuana. Y se quedan con eso. Y ahí hay un problema tremendo. Y también que los jóvenes fumen marihuana es un problema tremendo porque el consumo de drogas, de todo tipo de drogas, incluye el alcohol en esto, en edades tempranas, antes de los inclusive 21, 23 años, que es cuando más o menos empieza a terminar de desarrollarse la mayoría de áreas del cerebro, genera un problemón. Mismo el consumo de alcohol en jóvenes genera problemas de memoria, que esto no se suele saber. O sea, la gente siempre piensa que la marihuana te puede generar problemas de memoria. El consumo de alcohol también te genera problemas de memoria y no se suele hablar de esto. Y acá también veo un tema de que, por ejemplo, yo me acuerdo que, volviendo al tema de secundaria, yo me acuerdo que en educación secundaria me enseñaron el tema de que las drogas son sustancias que alteran el sistema nervioso central. Eso está bien.
pero no me enseñaron distintos tipos de drogas, no me enseñaron, por ejemplo, la diferencia entre, por ejemplo, drogas sintéticas, drogas como la marihuana, que son una planta, entre el alcohol, que es otro tipo de droga, entre los opiáceos, las drogas que vinieron sintéticas en los años 60, las adulteraciones que puede haber en Uruguay. Por ejemplo, en Uruguay no se vende únicamente LSD, el ácido lisérgico, se vende también la adulteración que se sintetizó a inicios de los años 2000, 2006, 2008 aproximadamente, allá en Estados Unidos, que es el 25-IBOM. Acá en Uruguay se vende solo, por ejemplo, pastillas de MDMA, se venden adulteradas con anfetaminas. Yo, por ejemplo, todo lo que conozco de drogas, tengo varios libros sobre el tema de drogas porque es un tema que me apasiona bastante, la historia de las drogas. Antonio Escotado, que es un autor liberal libertario muy renombrado, murió hace un par de años, hizo toda una cronología de la historia de las drogas, 6.000 años de interacción con la historia de las drogas, la historia general de las drogas, se llama Sus Volúmenes, que hace un análisis histórico del tema del prohibicionismo de las drogas, que explica los distintos tipos de sustancia. Todas estas cosas deberían enseñarse en los centros educativos. Yo en tercero de liceo conocí compañeros de secundaria que tomaban cocaína, tomaban merca, como se dice. Pero los profesores, no, ¿cómo vamos a hablar de droga? No tenés que hablar de lo que dice de droga. O sea, yo tengo una hermana chica, tiene 12 años, y yo me voy a asegurar de que ella tenga una buena educación con el tema de la droga. ¿Por qué? Porque la va a conocer, va a cruzarse gente que consuma. Yo me crucé un montón de gente que consumía faso en ciclo básico, o sea, en primero liceo. O sea, y la propia educación no te prepara para eso. Después nos sorprende que haya gurises consumiendo sustancia. Los gurises tienen que ser inteligentes, saber que les afecta el cerebro, saber cómo es el desarrollo de la corteza prefrontal, que lo sigo repitiendo, porque es lo que define nuestros impulsos. Y cuando vos afectás el desarrollo neurológico de un ser en desarrollo, lo estás condicionando de por vida. Y cómo afectan las drogas en los adolescentes es importantísimo. Al igual que la nutrición en los infantes. La mayoría de la materia gris se forma en los primeros 3 años de vida. Vos tenés un niño malnutrido en sus primeros 3 años, está condicionado de por vida. Yo he ido a asentamientos en los cuales hay niños con plombemia en sangre, plomo en sangre. Ahora, te digo una cosa, esto que vos nos mencionás, Nahuel, que es una realidad lamentable que está viviendo nuestro país ya hace muchísimos años, ¿no? Y que el gobierno del Frente Amplio, bajo la presidencia de Pepe Mujica, lo coronó, ¿no? Con la legalización de la marihuana y destruyó, o viene destruyendo muchas cabezas jóvenes. Yo creo que hay algo de intencionalidad también, ¿no? Para tratar de que, bueno, las futuras cabezas que van a decidir a quién van a votar, que van a decidir qué van a hacer con su futuro, si van a ser personas que, por ejemplo vos, que dijeron, bueno, yo voy a hacer los cursos del estudio que a mí me gusta, la materia que a mí me gusta, los libros que yo quiero leer, vas a leer. Bueno, le están destruyendo la cabeza justamente para que estén caminando sin tener idea de nada y te puedan manipular fácilmente. ¿Qué me podés decir de la Agenda 2030 que tanto se está hablando a nivel mundial y de que, bueno, justamente esos cometidos, entre comillas, tan buenos que tiene como eliminar la pobreza mundial, que sea un mundo más igual, etcétera, 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 parece ser que no están así? ¿Qué opinión tenés con respecto a eso, la Agenda 2030? Bien, ahora ya podríamos empezar a hablar de la Agenda 2045, en la cual, por ejemplo, se habla del riesgo inminente de un holocausto nuclear. Es una locura. De hecho, busquen la agenda, filtren por la palabra nuclear y van a ver que hablan de este peligro. También se habla de que pueblos indígenas tengan sus propias leyes distintas a los estados que hay formados, leyes que pueden violar, por ejemplo, principios tan importantes y tan sagrados como, por ejemplo, las leyes sexuales, lo cual es un tema peligrosísimo si hablamos de, por ejemplo, la vulneración de menores. El tema con estas agendas es que, primero que nada, tienen objetivos muy, muy lindos. Eliminar la pobreza, emisiones cero, nada de carbono. El tema es cómo se ejecutan estos compromisos.
porque yo también quiero pobreza cero en el mundo, me encantaría, a pesar de que la pobreza igualmente es algo relativo. Siempre va a haber pobreza porque la pobreza es comparativa. Si sigue aumentando la riqueza en el mundo y suben los niveles de tasas de capitalización, que se le dice, de productividad en el mundo y del índice medio de salarios, las personas que estén abajo se van a seguir considerando pobres. Aún así, el mundo le falta mucho para eliminar la hambruna, que es algo importantísimo. El tema es cómo se plantean ejecutar estos compromisos. Y es a través de más Estado, a través de los mecanismos coercitivos del Estado y a través de la imposición ideológica de un Estado supranacional que busca centralizarse. ¿Y por qué hablo de esto? Porque ni siquiera es como que todos los Estados-nación que están en la ONU se sienten a discutir a través de sus representantes la Agenda 2030, la Agenda 2045. No, es una agenda que se determina entre menos de 200 personas designadas en la ONU y que las últimas palabras las tienen 87 personas, que son las que redactaron esta Agenda 2045. Sí, 87 personas. Somos 8.000 millones de seres humanos. es tremendo. Estamos hablando de que personas que pueden llenar cualquier saloncito de acá de Uruguay, o sea, menos gente de la Además que te digo otra cosa, Nahuel. Sí. Te agrego otra cosa. ¿Vos votaste esta Agenda 2030 y esta Agenda 2045? Al menos te preguntaron si estás de acuerdo, si querés votarla, si querés adherirte como uruguayo, como ciudadano uruguayo. ¿Querés adherirte a esta agenda? A nadie le han preguntado. Es una imposición total. Yo creo que estamos viviendo tiempos en donde tenemos que estar en alerta máxima, ¿no? Lo estamos viendo a nivel mundial. Guerras en lugares donde jamás íbamos a pensar que las íbamos a volver a ver. Hablo de Europa, el continente más desarrollado. ¿Quién íbamos a imaginar que íbamos a ver una guerra entre Rusia y Ucrania y tensión bélica entre Estados Unidos, la OTAN? Era algo que lo leíamos en los libros de historia, ¿no? Las Primera, Segunda Guerra Mundial, las tensiones en Guerra Fría, y ahora lo estamos viviendo ahora. Bueno, nos tocó vivir una pandemia, para algunos están de acuerdo en que fue una pandemia, para otros dicen que no fue tal, sino que estaba planificada, ya sabrán entenderme mis palabras. Entonces, estamos viviendo un mundo convulsionado, ¿no? Las libertades están siendo atacadas profundamente, y en nuestro país tenemos que lidiar con una sociedad, lamentablemente lo digo, ¿no? Anestesiada, porque menos mal que tenemos estos medios de comunicación en donde podemos hablar libremente. Tenemos estos canales en donde hacemos periodismo independiente y podemos hablar de estos temas y leer los mensajes de todos ustedes y podemos invitar a reflexionar. Pero ustedes saben bien que en los canales de mayor envergadura, en los medios de comunicación que ya son casi parte del sistema, esto no se habla, no se invita a reflexionar a la gente, al ciudadano. Así que bueno, los invito a todos a suscribirse y a compartir esta entrevista que la estamos haciendo en vivo, señores. Estamos a 28 de diciembre y estamos trabajando. Estamos aquí al firme en Periodismo con Hansel. Hoy estamos entrevistando a Nahuel Esperanza. ¿Y sabés qué pregunta te quiero hacer, Nahuel? ¿Hay esperanza para cambiar esto? Al menos aquí en Uruguay en el corto y mediano plazo. Porque aquí nos escriben, por ejemplo, a modo de idea también y a modo de protesta, a modo de reflexión. Nos escriben por acá. Habría que cortar gastos de la clase política y acomodos, asesores, hasta es posible eliminar el Senado y que tengamos solo Cámara de Diputados. ¿Eso lo ves viable vos en el corto y mediano plazo aquí en Uruguay? No sé si en el corto y mediano plazo se precisa una reforma grande del sistema político de Uruguay. Sí sería más lógico que Uruguay tenga un parlamento unicameral. Esto de las dos cámaras viene en realidad de Inglaterra, cuando tenía la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, que vendrían a ser dos estamentos sociales, y de ahí en este concepto de senadores y diputados, lo mismo que en la antigua Roma, los senadores eran los más viejos, los senior eran las personas que tenían mayor sabiduría. Acá en Uruguay no hay mucha diferencia, los diputados 25 años, los senadores 35 años, no hay como una sabiduría de los senadores, y sabemos que no hay ninguna sabiduría en los políticos.
En Uruguay se ve un crecimiento del movimiento o de ideas más liberales, libertarias entre los jóvenes. Lo que hace falta es organización social y lo que hace falta es que las personas no se desentiendan de la política y se entienda que es necesario ser agentes del cambio, tomar un rol activo y constante, no solo en época de campaña electoral, sino durante estos 5 años estar constantemente trabajando, construyendo, criticando con pensamiento crítico todo lo que suceda a nivel político para construir un Uruguay distinto, sea a través de los medios, puede ser a través de directamente hablar de política, si sos un artista a través de tu obra, puede ser a través de cualquier medio por el cual busques motivar e incentivar el pensamiento crítico. Si me permitís, acá estoy leyendo un comentario por ejemplo, de cómo acá Santi dice: es simbólico eso. Lo que se gasta en las cámaras es ínfimo en un PBI. Uruguay ya es demasiado liberal, tanto que se exoneran en zonas francas 4.000 millones de dólares al año, 5% del PBI. Justamente eso no es una política liberal, es una política corporativista. Porque mientras vos te rompes el lomo laburando, Santi, si sos un laburador, empresas multimillonarias con muchos millones de dólares vienen al Uruguay con exoneraciones fiscales, con la alfombra roja, mientras vos, uruguayo, boludo, como una mula, vas cargando la carga de impuestos. Eso no es un Estado liberal, eso es corporativismo. ¿Saben quiénes eran corporativistas, por ejemplo? Los fascistas. Eso está muy alejado del pensamiento liberal. ¿Qué es un pensamiento liberal? Menos impuestos para todos los uruguayos, para el laburante, para la persona que está constantemente esforzándose para sacar el país adelante. Que vengan capitales a Uruguay, bueno, si quieren venir capitales a invertir en Uruguay, sean bienvenidos con las mismas reglas que tengo yo, cualquier boludo laburante, o que tenés vos, o si hay alguna regla especial, que sea dentro de un marco normativo lógico, de bajos impuestos, de competencia, de generación de nuevas industrias. Uruguay es un país en el que prácticamente no tenemos industria. No existe prácticamente. Troncos, celulosa. Cuando vienen proyectos como el Data Center de Google, el proyecto Neptuno, que es por el agua, los recursos naturales. Acá no se puede desarrollar bien la industria del software, lo que se desarrolla justamente porque tiene exoneraciones fiscales. ¿Eso por qué es? Porque Uruguay es un infierno fiscal. Totalmente. Y el mundo está tendiendo a esto. De hecho, vos comentabas el tema de las guerras. Sí. Esto se podía predecir inclusive. En Estados Unidos está el Libertarian Party, que es la tercera fuerza política. Está muy lejos del Partido Republicano y del Partido Demócrata, pero siempre advierten de esto. A través del endeudamiento público se terminan financiando la industria armamentística, que está muy aliada a lo que es el Partido Demócrata en Estados Unidos. Y la industria armamentística, ¿de qué necesita? Guerras, como fue en su momento Vietnam. O sea, los países que tienen un gran gasto público y un gran gasto militar terminan buscando justificar ese gasto. El mundo está alcanzando el 100% de endeudamiento mundial, 100 billones de dólares prácticamente en el mundo. O sea, es una locura que está aumentando el endeudamiento a nivel global. Y mientras tanto, el Foro Económico Mundial, que es básicamente un conglomerado que lo que busca es influir en las mayores corporaciones del mundo y en los Estados-nación, dirigido actualmente por Klaus Schwab, ¿qué es lo que incentiva? Los estados tienen que gastar más, los estados tienen que ser más socialistas y las empresas tienen que tener una cultura woke. Y al mismo tiempo, las empresas que tienen que incentivar, por ejemplo, los chips cerebrales, que de esto ha hablado Klaus Schwab, que en el año 2100 todos deberíamos tener chips en el cerebro, más control, más dominados, una sociedad más dopada. Estamos viviendo en una especie de mezcla entre dos novelas. Por un lado, me gusta mucho cómo planteó el mundo George Orwell a través de 1984. Tremenda obra, es increíble. Es una obra de ficción. Viajó en el tiempo, crítica del estalinismo, que supo criticar muy bien el autoritarismo de los Estados-nación. Es básicamente un mundo en el cual se generan, si no recuerdo mal, tres Estados-nación muy grandes. Creo que había como una especie de disputa por África, si no recuerdo mal, y que básicamente son modelos cuasi comunistas, estalinistas. Y otra obra que creo que describió muy bien el mundo que sería el futuro, pero creo que ya es un poco el mundo actual, fue Un mundo feliz de Aldous Huxley, que hablaba de una sociedad totalmente dopada, drogada, en la cual las personas se drogaban hasta dormidas. Y eso hoy en día está pasando.
Hoy en día estamos en una sociedad con cada vez mayor ansiedad, con mayores Totalmente. problemas de sueño, que la gente toma clonazepam para dormir, que por ejemplo la gente que toma pastillas para dormir tiene un problema para dormir porque lo que hacen las pastillas es incentivarte el sueño ligero, pero no el estado profundo del sueño, que es el sueño REM, que es el sueño recuperador. Lo que necesita la sociedad hoy en día es básicamente hacer ejercicio, tomar sol, salir afuera. Estamos todo Totalmente. el tiempo así, con pantallitas, cada vez alejados más de nosotros mismos, Nos cada quieren vez así. leyendo menos libros y cada Totalmente. vez más desconectados de cómo los mecanismos coercitivos de los estados están buscando esto, sea a través de un Estado-nación como lo es Uruguay, sea a través de la ONU como Estado supranacional, sea a través del Foro Económico Mundial, a través de sus diversos mecanismos multilaterales de crédito, a través de sus diversas corporaciones que buscan instaurarnos una cultura política. Esta cultura política y mismo la han influenciado, por ejemplo, creo que el mejor ejemplo, por ejemplo, fue Netflix en los años 2015, 2020, que impulsó toda esta agenda woke internacional, que se difunde también a través de, acá en Uruguay, por ejemplo, se baja línea de la Agenda 2030 en las universidades, se ve mucho toda la agendita woke, progresista y toda la cuestión, pero que se termina traduciendo también en los medios de comunicación. Y veamos también los diarios de dónde reciben dinero. ¿Por qué Santo y Seña se fue del Canal 4? Tremendo. De lo macro podemos ir a lo micro. Sí, Sucede en todos lados, sucede a nivel internacional, sucede en el mundo, sucede en la chiquita en Uruguay. El Canal 4 recibe subsidios del Estado, cambia del gobierno, se va el programa de Julia, se va el programa de Nacho Álvarez. Ahora el Canal 4 quiere más reality, más show, más Masterchef, más Gran Hermano. Todo se está manejando así. Es una cultura del show. Hace 2000 años los romanos quisieron un coliseo. En el coliseo que viniera toda la popularidad, que viniera todo el lumpenaje, que agarraban y le tiraban pan. El pan y el circo tan típico que viene desde hace 2000 años. Los políticos de la antigua Roma lo aprendieron bien, pero el pueblo de hoy en día parece que seguimos sin aprenderlo. Sigue sin aprenderlo, principalmente el uruguayo, ¿no? Que está en ese letardo total, y lo podemos ver en los mensajes que están escribiendo. Estamos en vivo, señores, compartan la entrevista, así mucha más gente se va animando a compartir sus ideas, a reflexionar y por supuesto al debate abierto aquí libremente en este canal Periodismo con Hansel. Hoy estoy entrevistando a Nahuel Esperanza y estamos analizando este Uruguay. Voy a leer mensajes. Acá nos escribe Horacio Medina, dice que buen programa. Gracias por la profundidad y el compromiso con que tocan los temas de actualidad. Son unos genios. Muchísimas gracias, Horacio. Suscribite, compartí la entrevista, así somos más y empezamos a sacudir, señores, a esta sociedad uruguaya, porque nadie te pide que dejes tus ideales, que dejes tu banderita. No, te pedimos, ¿no?, de alguna manera que enciendas tu espíritu crítico. Eso es lo que te pedimos. Más mensajes que van llegando. Dice por acá Fabián Ramos, buenas noches. Preguntan por acá, Nahuel, mirá, ¿por qué es muy caro el Uruguay? Con esta pregunta creo que descollamos. Bien, en Uruguay tenemos un problema importante de carga tributaria que se termina traduciendo en que prácticamente todo lo que compramos tiene un montón de impuestos. Lo podemos ver a través de, por ejemplo, el 22% del IVA. O sea, y también, o sea, en Uruguay, al tener un mercado interno asfixiado, lo que se genera es que no haya altas tasas de capitalización. Las tasas de capitalización, para entenderlo bien, es la productividad acumulada que tiene un país. Una vez crecen las tasas de capitalización en un país, eso se termina traduciendo en el mercado. Uruguay tampoco tiene un mercado dinámico de alta rotatividad debido al propio, o sea, a la propia presión fiscal que tenemos en Uruguay, que esta presión fiscal y el esfuerzo fiscal vendría a ser la cantidad de impuestos que tenemos sumado al tamaño del Estado que tenemos, que es muy pesado teniendo en cuenta que somos un país tan chico, de tan solo 3 millones de habitantes, en el que no crece, que los jóvenes cuando tienen la oportunidad de emigrar, emigran, que somos un país que viene prácticamente estancado en población desde los años 70, un país que en el siglo XIX tenía 74.000 habitantes y a través de políticas liberales, un Estado casi minarquista, tendió a crecer en la segunda mitad del siglo XIX a aproximadamente el 6% de crecimiento interanual,
que hoy en día eso prácticamente no existe. Y una vez empezó el estado de bienestar, el estado ballista, las expropiaciones, las monopolizaciones, ¿qué empezó a pasar en Uruguay? Uruguay nunca más creció a ese nivel. Y nos estancamos en los 3 millones, aproximadamente en los años 50, que ya éramos casi 3 millones, pero ya desde los 70 que somos los 3 millones clavados. Ahora andamos en 3.400.000. Decimos un poquito, y los uruguayos se siguen yendo. Tenemos más del 10% de migrantes. El uruguayo universitario que es profesional, si tiene la oportunidad, se va. Y eso es exportación de capital humano. Pero para ponerlo muy simple, ¿por qué el Uruguay es tan caro? Porque tenemos un Estado sobredimensionado que carga sobre las espaldas de los trabajadores. Esto lo que hace es que no sea sencillo generar nuevos negocios, nuevas industrias. Y al no generarse nuevos negocios, nuevas industrias, no hay mayor productividad en el país. Esto lo que hace también es que sea muy complicado que haya una alta rotatividad laboral. Alta rotatividad laboral es, por ejemplo, lo que había en la generación de los años 90, de los años 80, por ejemplo. Que vos, por ejemplo, renunciabas a un laburo y era sencillo ir a otro laburo. Hablen con gente de esa generación que se habla mucho de cómo uno podía ir cambiando de laburo. Por ejemplo, pongo el ejemplo de mi padre. Mi padre no estudió nada, no tiene estudios de nada. Sin embargo, laburó de 1000 cosas. Laburó desde que tiene 11 años y siempre laburó de 1000 cosas. Ahora anda complicado, tiene 59 años. Y bueno, está prácticamente obrero, prácticamente toda la vida, aunque laburó de todo un poco, o sea, hasta laburó en un medio de comunicación como administrativo, o sea, de la nada, porque cayó ahí, renunció a ese laburo, fue a otro, y eso era la alta rotatividad. Pero hoy en día eso no existe. No existe. Hoy te quedás sin laburo, marchaste. Te podés estar 6 meses, 9 meses, un año o más buscando trabajo. Y si encontrás trabajo con un salario lamentable, ¿no? Paupérrimo, que no te da para nada. Gente con estudios que no consigue un buen laburo. Gente con estudios que está viviendo a 30 y poco mil pesos por mes. Si no me acuerdo mal, los 25.000 pesistas andaban en medio millón de uruguayos. Sí, sí. Creo que en torno creo que el salario promedio en Uruguay, si no me acuerdo mal, andaba en torno a los 30.000 pesos. Ahora no me acuerdo exactamente la cifra, pero creo que era que 33% de los uruguayos ganaban por encima de esta cifra. O sea, estamos hablando de que la canasta básica en Uruguay familiar anda en torno, si no me acuerdo mal, la actualización 2023 andaba en unos 129.000 pesos. La calculada, o sea, comparativa de distintas estadísticas. Mirá, o sea, estamos hablando de un país, para explicarlo bien, un país en el cual la familia tipo llega con suerte a 60.000 pesos. Con suerte. Y es el doble. Habría que ver cuánta gente. La canasta básica familiar. El doble. Tremendo. O sea, prácticamente vivimos en un país pobre que tampoco sinceran los números de pobreza. Sí, y ¿sabes qué? Ahí dicen también, ¿no? Es increíble todo esto lo que nos estás contando y estamos todos juntos analizando. Pero dicen por acá, sin embargo, el grado inversor de Uruguay, hablan las calificadoras después de Uruguay, como que Uruguay siempre internacionalmente es la panacea. Como que Uruguay siempre es el ejemplo a seguir, la Suiza de América, se siguen embanderando, ¿verdad? Pero es increíble, pero los medios de comunicación siempre muestran que Uruguay, el grado inversor, las calificadoras, el país de menos corrupción, el país de mayor seguridad. Entonces, claro, hay gente que en el mundo nos ven como algo que realmente no lo vive bien el uruguayo. El uruguayo no vive bien. El uruguayo no vive bien, es real esto. Entonces, ¿por qué se da eso, no? Antes de dejártela picando, Nahuel, para que remates... Acá describe Alejandro Álvarez, felicitaciones, muy bueno el programa, muy inteligente el invitado, saludos, acá escriben también, excelente Nahuel, y también escriben por acá, Claudio dice, y siguen votando zurdismo, dice por acá Claudio, sigue el mensaje, y acá también dice Claudio, este año despega el liberalismo, adelante Nahuel, y te quiero preguntar Nahuel, ¿qué pasó con el Partido Libertario en Uruguay? ¿Por qué se consiguieron tan pocos votos? Te escuchamos. Sí, primero te contesto lo otro. Dale. Creo que Uruguay... Voy a conectar algo acá. ¿Cómo te estoy escuchando? Seguí. Dale. Creo que una cosa que tiene Uruguay es que tiene buen marketing. Por ejemplo, vos hablabas de que Uruguay es un país con seguridad. Pero realmente Uruguay, pensémoslo bien, Uruguay tenemos en promedio 11,19 aproximadamente, creo que andaba como en 11,20 asesinatos cada 100.000 habitantes.
O sea, esto es cómo se miden los asesinatos per cápita. Argentina, por poner un ejemplo, un país que ha estado prácticamente una década en crisis económica, tiene 4,4 homicidios per cápita con cada 100.000 habitantes. Y pensamos que Uruguay es seguro. Cualquiera camina por las calles de Montevideo y ve un montón de gente drogadicta en la pasta base. Tremendo. Y pensamos que Uruguay es seguro. Realmente Uruguay lo que tiene es muy buen marketing. Sí, estamos bien en las calificadoras de riesgo. Sí, nos seguimos endeudando constantemente. Por eso estamos bien con las calificadoras de riesgo. Porque Uruguay se endeuda, paga, se endeuda, paga, se endeuda, paga, y vivimos del endeudamiento. Pero la plata no es infinita. Y la plata sale de tu bolsillo. Y mientras se sigue manejando toda la fiesta política y los políticos se siguen endeudando, vos, uruguayo boludo, seguís laburando. Y te dicen clase media, cuando realmente, si vamos a lo que es internacionalmente el promedio de los países medianamente desarrollados, Uruguay es un país pobre. Es un país pobre. Sin industria, pobres, salarios bajos, pobreza, ahora problemas de adicción, salud mental. Por poner un ejemplo, Dinamarca es un país sin salario mínimo. El salario socialmente aceptado mínimo que te paguen anda en torno a los $2.000, $2.500. Acá en Uruguay eso es un salario alto. Y pensamos que somos un país que estamos bien. Pensamos que tenemos seguridad cuando tenemos más del doble de homicidios que Argentina. Que tampoco es una panacea de la seguridad. Y hablo de Argentina, inclusive con los Kirchner, no de Argentina ahora que se pusieron un poquito más rectos con el tema de seguridad. Bueno, y te contesto un poco el tema del Partido Libertario. Te escuchamos. Creo que el Partido Libertario es una relación asimétrica, totalmente inversa. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó? Tiene un muy buen marketing, y el Partido Libertario tuvo un mal marketing. Lo voy a resumir mucho, pero básicamente ser principiantes afectó mucho. Hubo problemas organizativos, por falta de experiencia, primero que nada, por ser todas personas que venían de fuera de la política. Por ejemplo, se presentaron listas nomás en 3 departamentos y se imprimieron solamente 6.000 listas a nivel nacional. La tasa de retorno de impresión de listas traducida en votos fue del 9%. Fue la más alta del país. ¿Cuál es el problema? Imprimimos nada más 6.000 listas, sacamos 492 votos. Realmente lo lógico de lo que imprimieron, otros partidos imprimieron millones de listas. De hecho, hay una lista, que no la voy a nombrar por respeto, pero que es liberal, que gastó millones de pesos en la campaña de las internas y sacaron 90 votos más que nosotros. Y nosotros no imprimimos, o sea, ni cerca, o sea, imprimimos 6.000 listas. Fue para lo que nos dio. Es más, de hecho, inclusive un empresario, me acuerdo que para las internas había ofrecido cierto capital y dijimos, no, pará, en octubre. Ahora no, porque no queríamos comprometernos de esa manera y todo. Y bueno, pasó lo que pasó. Realmente la política hay que pensarla con el financiamiento, con la organización, sabiendo cómo va a ser todo. Ya para las siguientes elecciones ya se sabe que, bueno, tenemos que tener un buen presupuesto, el financiamiento, tener gestionado todo el tema de las listas mucho antes. Acá en Montevideo, por ejemplo, yo fui el representante electoral del Partido Libertario. Tuvimos un montón de problemas en la Corte Electoral. Nos rechazaron 3 veces las listas en Montevideo, a tal punto que la última vez, la 4ª vez que fui a la Corte Electoral, me puse a discutir con un funcionario porque me mintió en la cara. Me dijo, no, porque esto lo dice la Constitución, no sé qué cosa. Y yo le dije, loco, mira que me leí la Constitución. La Constitución en ningún lado habla de cómo se presentan las listas de los partidos. Y me decía que faltaba 1 centímetro y que no estaba alineado esto. Y yo le dije, loco, me leí la circular de la Corte, que ahora no me la acuerdo bien, creo que era la 6112. Pero en ese momento me sabía todas las circulares de memoria porque me leí todo a rajatabla. Y le dije, loco, esto no es así, me estás mintiendo. O sea, y ahí me aceptó la lista. Y en Salto nos rechazaron la lista, que estaba perfecta, y tuvimos que presentar una denuncia para que nos la aceptara. Que bueno, nos faltó cancha, fue eso. Y a un partido chico como nosotros, que nos hicieran imprimir 3 veces, y a nosotros nos mató. Claro. Porque imprimir por quitas listas, o sea, porque cada vez que vos presentás listas, por ejemplo, tenés que presentar 50 listas. Y vos tenés que andar a las corridas con la imprenta, que además demora días en imprimirlas, y por 50 listas de mierda son miles de pesos. Pero un partido chico como nosotros, miles de pesos es un montón. Nos mataron. Nos mataron, pero realmente lo que nos mató fue eso. Inexperiencia política,
Eh, ta, Fue una experiencia. Escuchame una cosa, Nahuel. Tuvimos que haber Sí. planificado por más tiempo. Bueno, camino se hace al andar, dicen, y ahora tienen experiencia que van a saber recapitalizar. Pero algo que te quiero preguntar es lo siguiente que llamó poderosamente la atención, al menos a mí me llamó mucho la atención. Cuando encontré el candidato del Partido Libertario, me sorprendió, Petrovich, el apellido del señor, lo entrevisté para el programa, muy respetuoso el hombre, muy leído también. Me llamó la atención de que el Partido Libertario Uruguayo no haya tenido como exponente, como líder, como candidato a una persona joven. ¿Y por qué digo esto? Esto es sin apuntar a la persona mencionada, ¿verdad? Porque la persona obviamente se habrá inclinado con las mejores intenciones. Pero digo, ¿por qué no se animó una persona joven a levantar esas banderas de liberales, de libertad, teniendo en cuenta que vivimos en un país que ya está recontra cansado de lo que ya traemos, ¿no? Desde antes, de siglos anteriores, con el vallismo, con el Frente Amplio, con el Viva Cuba, con el comunismo, con el socialismo, que estamos hasta las nubes. ¿Por qué faltó ese líder joven que agarrara la posta y dijera, bueno, vamos a llevar las ideas de la libertad primero a los jóvenes y llevándola, ¿verdad? Una persona joven, ¿verdad? Como por ejemplo podría haber sido vos o capaz otro par, ¿verdad? O hombre o mujer, que llevase la posta. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se inclinaron por esta persona? Y preguntarte si no había alguien joven que quería animarse a hacer esa gesta, ¿verdad? Bien, primero que nada, tengo 24 años, no, o sea, no tengo edad ni siquiera para ser candidato a diputado, o sea, no tengo edad para nada. Eh, a ver, hay... Pero no había otras Entonces, personas jóvenes que querían capaz animarse a hacer ese camino. mira, que quisieran como tal, no. Sí hubo posibilidad de otras personas que fueran candidatos, Ajá. se bajaron, o sea, no se manejó de la mejor manera, o sea, no... Las críticas se hicieron en la interna, pero sí, con retrospectiva, lo ideal hubiera sido que hubiera 2 o 3 candidatos. Eso es lo que se tendría que haber hecho, y organizativamente eso se planteó mal. Es un poco lo que tengo para decir. Okay. Realmente el liderazgo joven no afloró, pero sí, lo ideal hubiera sido que sí, que hubiera otro candidato más joven y también con otra impronta. Que bueno, eso fue un problema, se falló ahí. Fue básicamente eso, se falló. Ok, acá mientras te estamos escuchando mandan mensajes, está on fire el chat, así que les pedimos a todos que se suscriban, que compartan la entrevista. Esta entrevista va a quedar grabada, así que aprovechamos a saludar a la gente que la va a ver después grabada la entrevista. Suscríbanse, dejen sus comentarios, sus preguntas también. Y leemos mensajes, dicen por acá, mínimo 35 años para ser presidente. Y dice Santi Garney, preguntale qué opina de los aranceles de Trump, preguntan por acá. Bien, 2 cosas. Primero que nada, Donald Trump va a tener una política, o al menos lo que viene anunciando, económica mucho más liberal y de regulación del Estado en este gobierno. También derogó un montón de leyes Donald Trump en su pasado gobierno. La política arancelaria del gobierno anterior de Donald Trump fue más que nada por la competencia con China, que utilizan una estrategia, si no recuerdo mal, es el dumping. No estoy seguro si se llamaba así la estrategia, que es esta estrategia en la cual básicamente venden por debajo del coste de producción para buscar eliminar la competencia, que esto es lo que hacen al exportar a mercados nuevos, y básicamente lo que hizo Donald Trump fue combatir esa estrategia. Tienen varios problemas geopolíticos, si recuerdan mal también tuvo problemas con TikTok. Yo, si fuera estadounidense, probablemente me hubiera quejado. No me hubieran gustado los aranceles altos. No soy estadounidense, puedo entender que es una movida geopolítica, pero bueno, creo que Estados Unidos tiene buena espalda para no tener aranceles altos y poder competir bien con China. Bien. Mi opinión es un poco eso. Bien. Acá queremos agradecerle a todos aquellos que están escribiendo los mensajes, que se están animando a escribir.
Y bueno, invitarlos a que se suscriban, compartan la entrevista. Nahuel, compartinos tus redes sociales para aquellas personas que quieren seguirte, que quieren mandarte un mensaje, que quieren estar en contacto con vos. Te escuchamos. Bien, mi nombre es Nahuel Esperanza, con S empieza, es italiano, bueno, mi tatarabuelo era italiano, como el protagonista de la película El tren de los niños, que lo vi la otra vez, y no sabía que tenía mi apellido el protagonista, que es Mirá vos. Esperanza también. Es una película muy buena, la recomiendo, de hecho, es sobre el sur de Italia y sobre la pobreza. Es sobre unos niños que se van al norte de Italia, llevados por el Partido Comunista Italiano. Muy buena la película, la recomiendo, especialmente para entender la pobreza en la época de la Guerra Mundial. Bueno, mi nombre es Nahuel Esperanza, si me buscan en Google les va a saltar o mi Instagram o mi Twitter, y ahí en el chat escribí cómo se escriben mis redes sociales, que es yorky.short. Es un apodo que me quedó desde hace mucho tiempo, desde adolescente, y bueno, nunca lo cambié. Y es más fácil que mi red social sean 5 letras a que sea Nahuel Esperanza o Esperanza, no sé, nunca la usé así, me quedo así para siempre y ya está. Capaz que es un mensaje, ¿no? Una señal del universo, quizás, que hay que tener esperanza en que todo mejore el Uruguay, quizás con las ideas del liberalismo. ¿Qué pensás vos, Nahuel? Yo siempre tengo esperanza. También nunca me pierdo, porque la esperanza es lo último que se pierde, así que siempre que me pierdo me encuentro. Bien. Y también me gusta mucho la canción de Color Esperanza. Muy bien. Estamos, mi vida está llena de esperanza. Qué grande. Bien ahí, Nahuel. Escúchame, hablando de esperanza, ¿qué pronosticás vos en estos próximos 5 años para el Uruguay con el gobierno del Frente Amplio? La veo complicada, sinceramente. Esperemos que me esté equivocando, porque siempre lo mejor es que le vaya lo mejor posible al país. Claro. Sinceramente, veo que Uruguay está en una debacle en la cual, a través de este gobierno de coalición, se perpetúa la fiesta política. Creo que el gobierno de coalición fue como un poco una pausa de las políticas del Frente Amplio. No las profundizaron, pero tampoco retrocedieron. Se mantuvo más o menos la misma línea en el plano social. En el plano económico sí hubo un mejor manejo de lo macroeconómico, se pusieron un poquito mejor las cuentas en orden, se atrajeron un poquito más de inversiones externas, pero bueno, son un par de cositas positivas que hubo en este gobierno que no hacen diferencia a la ecuación. Fue prácticamente lo mismo. Se mantuvieron prácticamente todas las leyes que impulsó el Frente Amplio, fue una política totalmente continuista. ¿Y cuál es el tema que veo? Que el próximo gobierno del Frente Amplio, con mayorías del Senado del Partido Comunista y del MPP, un Frente Amplio radicalizado hacia la izquierda, veo que se pueda profundizar este modelo, tanto desde el lado woke como desde el lado económico. Veo eso, es la profundización de un modelo marxista, un modelo del marxismo clásico inclusive, no únicamente el marxismo, progresismo woke, sino la línea que impulsa el Foro de San Pablo, que explicando muy rápido lo que es el Foro de San Pablo, básicamente cuando cayó en el 89 el muro de Berlín, en el 92 se organizó un foro que lo organizaron Lula da Silva y lo organizó Fidel Castro, que se hizo en San Pablo. Este foro coordinó, sería más adecuado decir, a los diversos movimientos de izquierda que había a lo largo de Latinoamérica, se reunieron en San Pablo para definir la nueva estrategia política revolucionaria de los partidos de izquierda de la región. El primero en llegar al poder fue Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva posteriormente, acá en Uruguay llegó posteriormente el Frente Amplio, y básicamente se planteó la estrategia de cambiar el sujeto revolucionario. El sujeto revolucionario ya no sería únicamente el obrero, sino que se entraría en una nueva lógica de lucha revolucionaria a través de conceptos que hoy en día se llaman interseccionalidad o sujetos revolucionarios de las minorías o con rasgos identitarios, que básicamente el sujeto revolucionario ya no tiene que buscar ser la clase obrera o proletaria contra la clase burguesa, sino que básicamente son clases que son oprimidas, que hay rasgos opresores de la sociedad que son los que te oprimen. Y ahí la clase oprimida puede llegar a ser los negros, pueden llegar a ser homosexuales, pueden llegar a ser cualquier persona pobre, que bueno, justamente una persona pobre igualmente la está pasando mal, pero ya no es por un tema de
de que una persona únicamente la esté pasando mal, sino que hay un factor victimizante en el otro que te hace estar pasando mal a vos. Siempre la culpa la tiene otro. Y esta persona que está siendo oprimida, esta persona que es víctima de las relaciones de opresión de la sociedad, lo que tiene que hacer es buscar una solución a esto. Y esta solución está a través de los movimientos de izquierda, que son los defensores de la clase revolucionaria. Y por tanto, el nuevo sujeto revolucionario, el nuevo sujeto de izquierda, se canaliza a través de una expresión democrática. También se deja de lado la lucha revolucionaria armada, clásica del comunismo y del socialismo revolucionario de la segunda mitad del siglo XX, impulsada a través de lo que fue la Revolución de Mayo, y capaz se puede confundir cuando digo Revolución de Mayo. Hablo del 68 en Francia, de lo que fue el Mayo francés, y que bueno, tuvo una gran influencia en todo lo que fue Latinoamérica, que en Francia prácticamente no logró nada. Fíjense las leyes en Francia en esa época, fueron un montón de hippies que básicamente armaron revueltas estudiantiles, que justamente fueron los burgueses, por así decirlo, entre comillas, de la sociedad francesa, los que estudiaban en la universidad, que tenían buenas comodidades, que no laburaban, que no trabajaban, que estaban todo el día filosofando, y dijeron, vamos a hacer la revolución. Inspirados en el Mayo francés, acá en Latinoamérica se dio la lucha revolucionaria, acá en Uruguay, por ejemplo, a través de la OPG 33, que era el brazo armado de la FAU, y a través, por ejemplo, también de los Tupamaros, que fueron entrenados en Cuba. Y bueno, todos estos mismos después transmutaron a una nueva estrategia revolucionaria que se daría a través de las urnas, a través de la democracia. Y bueno, creo que hice un poquito larga la explicación. No, estuvo muy bueno para entender el contexto. Es una nueva estrategia revolucionaria que tienen los grupos de izquierda que ahora se expresan a través de partidos políticos y que esto también se puede mezclar un poco. Hay muchas cuestiones, ¿no? Porque es toda una lógica revolucionaria nueva de las izquierdas posmodernistas, pero que por un lado está el Foro de San Pablo y por el otro lado está la estrategia gramsciana o más posmodernista, que viene también un poco del lado de algunos autores de la Escuela de Frankfurt, que teorizaron bastante sobre esto, que es básicamente como las nuevas izquierdas, con el nuevo sujeto revolucionario, buscan permear en la sociedad a través de las instituciones. Y las instituciones no son únicamente el Estado, o sea, los partidos políticos que buscan conquistar el poder del Estado, sino que también se busca conquistar los movimientos sociales. Esto puede ser el movimiento LGBT, el movimiento ambientalista. Yo, por ejemplo, que soy vegano, lo veo mucho en el movimiento animalista, que está muy tomado por la izquierda, que es la nueva estrategia revolucionaria. Se ve mucho en el feminismo de los años 70, ya con toda la ola de Simone de Beauvoir, que es muy peligrosa. Si se ponen a estudiar a Simone de Beauvoir, a Foucault, a Sartre, hay una relación con la pedofilia bastante peligrosa. La tercera ola feminista ya va con la desconstrucción del género, porque su principal impulsora es Judith Butler, pero siempre va con esta lógica de izquierda que busca permear a través de la sociedad, que con nuevos sujetos revolucionarios que llegan inclusive a la deconstrucción del ser. ¿Y qué es lo que tiene un ser deconstruido? Un ser deconstruido no tiene valores. Ahí también está la deconstrucción de los valores occidentales, la deconstrucción de lo que puede ser un hombre, de lo que puede ser una mujer, o de lo que puede ser un occidental, de lo que puede ser un uruguayo. Vos te tenés que deconstruir, criticar todo lo que la sociedad te ha enseñado, lo que te pudo enseñar, por ejemplo, una religión, como que las religiones considero que son conocimiento acumulado que se transmite a través de generaciones, a pesar de que podemos tener nuestras críticas a las distintas religiones, pero la religión como concepto, y se entra en una nueva especie de religión. Yo creo que estamos como en una época, disculpad si me voy por las ramas, pero creo que esto es importante, como de nuevo oscurantismo, que esto se vivió un poco en la Baja Edad Media, que se empezó con muchas nuevas supersticiones. Y creo que en este paradigma posmoderno, que no sé en qué momento se termine de quebrar, estoy como viendo mucho eso. Nuevas supersticiones, un nuevo tipo de persona, de sujeto revolucionario, que debe vaciarse a sí mismo para que se le sea insertado un nuevo ideal revolucionario en el cual busca, a través de los mecanismos coercitivos del Estado, finalmente imponer una sociedad colectivista y una sociedad que se manipula a través de la planificación centralizada.
Excelente, Y un poquito de esto. excelente la explicación, el contexto que nos está dando Nahuel Esperanza aquí en vivo, en Periodismo con Hansel. Y esto pone en evidencia, pone en escena esta famosa batalla cultural que estamos protagonizando todos. Y si vos todavía no tomaste armas en el asunto, bueno, te van a llevar para un lado o para el otro sin que te des cuenta. Por eso es importante también leer bastante, ser crítico, ¿verdad? Participar de estas transmisiones en vivo en que estamos haciendo en estos momentos y que tú comentes, que tú te suscribas, actives la campanita para cuando hagamos estas instancias y por supuesto que compartas la entrevista en vivo. Y hablando de batalla cultural, hay muchas figuras que van apareciendo. Y antes de irme al exterior, voy a empezar por acá, en Uruguay. ¿Qué me podés decir, Nahuel, de esta persona que ya se expresó, liberal uruguayo, que se llama Fernando Dotti? ¿Lo conoces? ¿Qué nos podés contar de él? Sí, sí, a Totti lo conozco hace más de un año o hace como 2 años. ¿Y qué tal? Todo bien. ¿Pero lo ves, De digo, hecho, como un líder uruguayo en cuanto a las ideas, la libertad? ¿Cuál es tu opinión? eh, no está en mí definir quién es o no es líder, el tiempo lo dirá. Lo que sí, es una persona que me agrada, es una persona que tiene ideas liberales libertarias, es una persona que ha logrado tener muchas afinidades, que a muchos uruguayos dentro del movimiento liberal libertario le gusta su impronta y cómo impulsa las ideas de la libertad. Y creo que es necesario que surjan varios nuevos líderes de las ideas, personas que lleven las ideas adelante. Ujú. Mi opinión sobre Dotti es positiva. Ok, bien, bien. Y bueno, hay otra persona de la cual te quiero preguntar, que esta persona también está mostrando un liderazgo fuerte, que creó su propio partido, ¿verdad? Nada tiene que ver con el Partido Libertario. Estoy hablando del doctor Gustavo Salle, que aquí escriben, dicen por acá, justamente lo mencionan, dice Salle siempre lo dice, antes era la lucha de clases y ahora buscan dividir con otras cuestiones. También nos saluda a Nico López, muy interesante saludo, gracias Nico por estar ahí, suscríbete, compartí la entrevista. Y también dice por acá Gabriel San Martín, aguante Salle. Así que aprovecho a preguntarte, ¿qué visión tenés al respecto? ¿Qué opinión tenés al respecto del líder de Identidad Soberana que ya entró al Parlamento como diputado? Estoy hablando del doctor Gustavo Salle. Bien, considero que al momento de analizar algunas cuestiones, principalmente en el plano económico internacional y en cómo funcionan las jerarquías de institucionalización de mecanismos de organización económica a través de mecanismos coercitivos, hace un análisis certero, especialmente en lo que tiene que ver a los fondos de inversión, en cuanto tiene que ver cómo funciona el sistema bancario. De hecho, yo soy libertario, soy anarquista, pero antes de ser libertario me hice liberal estudiando todo lo que fue el sistema bancario, decepcionándome y entendiendo cómo funciona la reserva fraccionaria, o sea, el dinero fiduciario, por así decirlo, a no profundizar demasiado, decir que el dinero básicamente funciona a través de los bancos centrales y que eso es un robo, simplificando mucho. Así fue que me hice liberal. Y hay, en el análisis del doctor Gustavo Salle, tengo varias concordancias en cuanto al análisis del plano internacional Ok, económico. ok. En cuanto a sus propuestas, no estoy tan de acuerdo. No, a veces lo veo contradictorio, a veces te habla de ideas como más liberales, pero por el otro lado tiene ideas muy estatistas. También es como que constitucionalista, pero tiene una constitución muy rígida, pero al mismo tiempo no propone reformar la constitución. Por ejemplo, ha hablado de que hay que prohibir el matrimonio igualitario, lo cual me parece que no es un tema de campaña. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con prohibirlo, y es más, entiendo toda esta concepción de que matrimonio viene de matriz y que la matriz es femenina, parece un tema etimológico. Si dos personas se quieren casar, llamarle matrimonio, Ok, me da igual. claro. Yo no coincido en general con sus propuestas, coincido con su análisis, pero cuando vamos al tema del plano de las propuestas, suelo tener diferencias, muchas diferencias. Tanto en el aspecto económico, porque no plantea un Estado liberal, sino inclusive hasta en cierta medida proteccionista, lo cual se termina traduciendo en corporativismo. Y desde el plano social tampoco lo veo liberal, lo veo muy conservador. O sea,
sin faltarle respeto a nadie, pero me recuerda mucho a un zurdo, pero clásico, del siglo pasado. O sea, un zurdo nacionalista y conservador. Ok, ok. Acá manda mensaje Claudio, dice por acá, otro que me gusta es Calero. Ese gurí también anda claro, es antiprogre, cosa que me hace muy feliz. ¿Sabés de quién habla, Nahuel? ¿Calero? ¿Lo ubicás? Lo ubico, no voy a opinar de él. No sé quién es yo, no tengo, la verdad no sé quién es. Es un abogado, Ok. pero no voy a opinar de él. Y ¿Es uruguayo? es uruguayo, sí. Opiniones positivas, si no tengo mucho bueno para decir de alguien, prefiero no hablar. Ok, pero que él es de un partido político, es libertario, colorado, blanco, ¿qué es? Eh, Se dice libertario, estuvo con los blancos, en su momento se quiso acercar más a nuestro grupo, yo qué Ok, sé, yo lo conozco personalmente. ok. Bueno, y continuando No, con la entrevista, algo importante que escribieron por ahí arriba, increíble cómo se ha ido volando el tiempo, ¿eh? Estamos a full, señores, aquí en vivo, en Periodismo con Hansel, el último sábado del 2024, y estamos haciendo un nuevo programa de Periodismo con Hansel. Hoy estamos hablando, entrevistando a Nahuel Esperanza. Para mí, si me preguntan a mí, si mañana me entrevistan a mí, quién sabe algún lugar, y te preguntan, ¿avisorás a algún líder libertario en Uruguay? Y yo lo digo, yo lo entrevisté. Creo que Nahuel Esperanza lo veo dentro de poco tiempo ahí candidateándose y llevando las banderas las de libertad. Así que vamos a ver. Y algo importante que le quiero preguntar, hablando de líderes, ¿cómo ves a Javier Milei en la Argentina? Que por supuesto, si hablamos de líderes, vaya qué líder libertario, ¿no? Y lo tenemos aquí cerquita en la vecina orilla, en la República Argentina. ¿Qué pensás de Milei y cómo ves el primer año de gestión de Milei? bien, en todo lo que es el aspecto económico, lo veo bárbaro. En cuanto a la política de seguridad, lo veo bien, a pesar de que yo soy más de la idea de Alberto Venegas Lynch, de que realmente, si queremos destruir el mercado del narcotráfico, tenemos que apostar por la despenalización. La guerra contra las drogas realmente es una guerra perpetua. De hecho, en un libro de Richard Herbert von Heinz, creo que era el nombre, el libro de Historia Global de las Drogas del año 1500 al 2000, en uno de los primeros capítulos habla de que para poder destruir el mercado de las drogas hay que asfixiar aproximadamente mínimo un 85% del mercado de las drogas a nivel mundial, y actualmente no se logra asfixiar ni siquiera el 2 o el 3%. Pero bueno, esa es una crítica que tengo ya desde el planteamiento libertario, porque Milei también en su momento hablaba de esto antes de meterse en política partidaria. Eh, Todo en general me parece un muy buen gobierno, Ajá. un gobierno liberal. Igualmente él plantea un Estado minarquista de 35 años, tiene un plan a muy largo plazo. Eh, no, lo veo como un gran líder, especialmente en el ámbito social más que en el político, porque logró poner dentro del escenario de discusión pública las ideas de la libertad. Yo soy austriaco, o sea, el análisis que hago de la sociedad es a través del método austriaco, que es un método de análisis sociológico y económico, el mismo método que comparte Javier Milei, que Javier Milei ha hablado de que su norte es Hobbes, que su norte es Rothbard, son autores austriacos, y realmente lo que veo maravilloso que haya logrado Javier Milei es que logró poner en la discusión la perspectiva austriaca. Y la política que busca llevar Javier Milei, en cierta medida se acerca mucho a lo que es una política económica austriaca, a través de lo que es cortar la emisión monetaria, poner las cuentas del Estado en orden, recortar el Estado en más de un 10%, principal, con mucho énfasis en recortar los costos políticos. Javier Milei está logrando que haya un verdadero proyecto de aplicación de políticas, digo casi austriacas porque igualmente tiene que encargarse de poner todas las cuentas en orden en Argentina, pero valoro mucho eso de Javier Milei, Uh-huh. que Javier Milei es el único líder verdaderamente liberal libertario a nivel internacional. Es el único, es por la persona que se empezó a hablar más de los libertarios. Acá en Uruguay, los libertarios éramos tres gatos locos hasta hace un par de años. Ahora decís libertario y para bien o para mal, alguien ya tiene una idea en la cabeza. Y Exacto. eso lo logró Javier Milei.
y vive en otro país. Totalmente. Mira, acá escriben, dicen por acá, Milei bajó a 8 ministerios. Increíble, ¿no? Algo impensado para nuestro país, con los políticos que tenemos. No, acá siempre te crean nuevos ministerios. Este gobierno Totalmente. creó el Ministerio de Ambiente, ahora se viene el Ministerio de Justicia, y que no nos sorprenda si viene también el Ministerio de la Mujer. Es muy probable. Y si ganaba esta coalición, dato, o sea, Goni, por ejemplo, que es del Partido Blanco, hablaba de crear el Ministerio de Ciencia. Así que se venía otro ministerio más, gane quien gane. Mira, acá Estamos en el- escribe Santi Garnick, dice, para explicar un poco tu visión, si se despide 50.000 empleos públicos, aumenta el desempleo, ¿en qué vacantes se llenan esos trabajadores? ¿A qué se dedicarían? ¿Por qué esos salarios públicos? Dice, hace que con ese salario compren en comercios privados, se llama economía circular. La economía circular está más enfocada a la producción de productos y a la reutilización de los productos. O sea, realmente, o sea, vos si sustraes dinero del sector privado, este dinero va a las cajas del Estado y luego un grupo de políticos destina ese dinero a otro lugar, realmente no hay un mecanismo de mercado, que es el mecanismo más soberano y más democrático de asignación de los recursos que permita el crecimiento de la economía. Esto es lo que hablábamos minutos atrás. Uruguay es un país estancado, sin buenas tasas de capitalización que nos permitan la productividad y por ende sin buenos números de crecimiento. Y esto se termina traduciendo en un Estado sobredimensionado. Que cobren un sueldo y lo gasten, no hace que crezca la economía. Eso es, o sea, le podés decir demanda agregada, pero eso es keynesianismo básicamente. Eso no genera crecimiento de un país, genera un país estancado. ¿Ya? Y si hablas de echar empleados, no es echar empleados así nomás. Vos tenés que reducir el Estado para que haya un mercado competitivo de alta rotatividad laboral que permita el crecimiento económico del país. Ese proceso lleva años. Es por lo que Javier Milei no puede agarrar y despedir a todos los empleados públicos de Argentina y recortar el Estado a la mitad de un día para otro. Claro. Porque hay un proceso. Y es necesario también entender esos procesos. Un país demora en llegar a que los procesos de mercado se apliquen adecuadamente. Tienen que venir inversiones, Claro. tiene que generarse Ahí lo escribe productividad. Claudio, mirá. Ahí escribe Claudio. Primero se incentiva la inversión, luego se empieza a achicar el Estado, si no es una debacle social, nos dice Claudio. Son las dos cosas al mismo tiempo. Recortar lo que se pueda recortar, pero no dejar en banda a la gente. Porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Sí. Argentina, que estábamos hablando del primer año de gobierno en Argentina, de acuerdo a la escuela monetarista, que es un poco la de Milton Friedman, los Chicago Boys, qué dato, el hijo de Friedman, David Friedman, es libertario, full libertario, idea austriaca, el hijo de David Friedman. El hijo de Milton Friedman, que es David Friedman, por si les interesa. Sí. Es de toda esta línea que vimos hablando, austríaca. O sea, el hijo superó las ideas del padre. Pero la escuela monetarista lo estudió mucho en su momento, ya en los años 70. La inflación deja rezagos inflacionarios aproximadamente por 18 meses. Argentina sigue teniendo rezagos inflacionarios del gobierno anterior. Para que más o menos empecemos a ver un verdadero crecimiento de la economía argentina, que ya andaban igual en 2,4% de inflación mensual, o sea, básicamente recortaron toda la inflación que venían teniendo, se iban a más del 100% en Argentina mensual. Tenemos que esperar aproximadamente hasta, puede que mayo, junio del año que viene. Yo he hablado con analistas económicos argentinos y me explicaban que el cepo, para llegar al punto de convergencia entre el dólar, el peso argentino y sacar el cepo, se hablaba de que fuera ahora a final de año o por enero o febrero. Eso porque es por todo el rezago inflacionario que cargan desde el gobierno anterior. O sea, la economía también tiene sus procesos. Claro. Y en Uruguay vivimos un estado sobredimensionado que tenemos que atravesar un proceso para sacarnos este estado sobredimensionado encima. Y además nos falta educación también. Totalmente, o sea, totalmente. ¿Y qué me podés decir de algo? Mirá, que la gente me ha comentado muchísimo y creo que cualquiera de nosotros ya lo puede ir viendo. Los altos precios que tenemos en cualquier supermercado que entremos, ¿no? Es increíble la cantidad que están subiendo los precios. Bueno, el dólar ha subido, también ha experimentado una suba, pero digo, van a aumentar aún más los precios de los alimentos. ¿Lo has visualizado también eso, Nahuel? Yo vivo más que nada fruta y verdura y la legumbre. No vi un crecimiento especialmente acentuado de los alimentos.
Lo que Está sí, todo re caro, ya te aviso. Está todo muy caro y creo que va a estar más caro todavía, así que bueno, prepárense en uruguayos el, porque el- está el- caro el- todo. el tema con que picó el dólar es que claramente eso es una señal del mercado de capitales que huyen de Uruguay por el nuevo curso económico que podría tomar el próximo gobierno. Especialmente porque también ahuyentó mucho a los inversores todo lo que fue el plebiscito del PIT-CNT. Además, también no brinda ningún tipo de confianza que Odone, futuro ministro de Economía, salga a decir algo y Orsi después salga a decir no, Odone no quiso decir eso. Eso no inspira Las confianza en los mercados. contradicciones del gobierno, que no asumió todavía, encima de eso. Claro, o sea, al no haber confianza en Uruguay como mercado, o sea, escapan capitales, o sea, y eso también te genera que aumente el dólar. O Totalmente, sea, y totalmente. si te aumenta el dólar, te pican otros precios también. Totalmente, totalmente. Nahuel, increíble la entrevista que hemos realizado hoy, la verdad, siempre es un placer entrevistarte, ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores y hoy hemos realizado un programa de prácticamente 2 horas en vivo, saliendo en Periodismo con Hansel, agradecerles a todos aquellos que se suscribieron para estar atentos a próximas entrevistas y también agradecerles a todos aquellos que se animaron a escribir sus ideas. Hemos visto con Nahuel también que se ha generado un debate también entre las personas que comentaban, nos han escrito preguntas y la he leído todas las preguntas. Así que bueno, esa es la idea de este canal. Esto es periodismo independiente. Cada vez que hago este programa es con mucho esfuerzo, créanme, y lo hago con mucha seriedad y con mucho disfrute también para que lo puedan ustedes digerir de la mejor manera, de forma reflexiva, de forma crítica, de eso que estuvimos hablando hoy con el entrevistado de hoy que es Nahuel Esperanza. Así que bueno, Nahuel, agradecerte, esta entrevista va a quedar subida y bueno, estamos trabajando hasta el último sábado de este 2024 y seguramente nos volvamos a encontrar el próximo año, el 2025. Bueno, muchas gracias Hansel, un saludo a toda la audiencia y bueno, inmensamente agradecido por la invitación. Está muy bueno tu espacio y bueno, y seguí así, que Muchas esto es lo que gracias. hace falta, periodismo independiente, gente que se esfuerza y que está constantemente buscando salir adelante, como vos que se nota que le metes tremendo laburo, tremendo esfuerzo y te bancás vos mismo, porque no tenés ningún gran medio de comunicación detrás y haces lo que haces a puro huevo, que eso hay que valorarlo mucho. Vamos arriba, Nahuel, vos también. Muchísimas gracias y a darle para adelante. Señores, nos reencontramos la próxima con más Periodismo con Hansel. Vamos arriba, suscríbanse, activen la campanita y compartan esta entrevista. Así activamos y despertamos a esta sociedad uruguaya que está muy anestesiada. Vamos arriba, buen fin de semana y feliz 2025. A dar la lucha, vamos arriba.